que el año pasado, tal vez en fisiología, vamos a ver, en química también, solo vamos a hacer un breve recuerdo. El día de ayer se había mencionado que existen tres formas mediante las cuales nosotros podemos realizar la interpretación de los trastornos de ansiedad. Ninguna de estas formas es superada, no supera una a la otra, y más bien se complementan, porque gracias a estas tres formas podemos interpretar la mayor cantidad de trastornos ácido-base que podamos tener en la clínica. Entonces las tres formas se complementan. Cada una resulta tal vez ser un poco más difícil de interpretar, ya sea porque requiere tal vez algo más que una gasometría, como lo que es la forma físico-química, el método físico-químico, que va a requerir además de una gasometría, va a requerir un ionograma, va a requerir además de que el paciente tenga la cuantificación de albúmina en sangre. Entonces requiere tal vez algunos laboratorios extras para que podamos interpretar según estos tres métodos. Antes de que hablemos de estos tres métodos, primero vamos a ver de que nuestro organismo tiene la capacidad de producir ácidos, no solamente los introducimos en los alimentos, los ácidos no volátiles, sino que también se forman como parte de ese metabolismo celular. Y el metabolismo de hidratos de carbono, ácidos grasos, producimos ácidos no volátiles y también producimos ácidos volátiles, parte del metabolismo celular, el dióxido de carbono. Esta cantidad de ácidos, sean volátiles o no volátiles, son lo que en nuestro plasma, en nuestra sangre, lo vamos a encontrar como la cantidad o la concentración de iones de ion hidrógeno. Y la forma en la cual nosotros podemos tener una idea de cuánto de hidrógeno o de ion hidrogeniano tenemos en sangre es mediante la valoración del pH en la gasometría. El pH es una forma mediante la cual podemos tener una idea de cuánto de iones hidrógeno tenemos en sangre. Es igual que el sodio y el potasio, es un electrolito. La única diferencia es de que si vemos la cantidad de hidrógeno está entre 45 y 35 nanomoles, nanoequivalentes, que en relación a los otros electrolitos que hemos revisado, en relación al sodio o al potasio, miren que es una cantidad incluso más pequeña, ¿no? Es una milésima parte de un miliequivalente. Pero a pesar de ser una cantidad tan pequeña, requiere estar muy bien controlada, muy bien regulada dentro de valores normales para que podamos mantener un metabolismo, ya sea en su función estructural, en sus procesos enzimáticos, que se mantengan dentro de lo fisiológico, dentro de la homeostasis. Entonces es aún mucho más regulado que otros electrolitos. La cantidad, los pequeños aumentos o la disminución en pequeñas cantidades de ion hidrógeno va a causar grandes cambios dentro de nuestra homeostasis. Es un equivalente del pH, ¿no? Entonces está entre 45 y 35 nanoequivalentes, nanomoles, y vamos a hacer unas referencias. El valor del pH normal está entre 7,35 y 7,45 y expresa la cantidad de hidrógeno. De 7,35 estamos yendo hacia la acidosis, ¿no? Tendremos que tener una cantidad de iones hidrógeno que sea mayor a los 45 nanomoles. Mientras más sea la cantidad de iones hidrogeniones, aumente, el pH disminuye y nos vamos hacia la acidosis. Por otra parte, si disminuye la cantidad de hidrógeno en nuestra sangre, menos de 35, nos vamos a ir hacia la alcalosis y el pH va a tender a subir. Y es casi como está cruzado, ¿no? Los valores 35 hacia a 45 de hidrógeno y 7,45 de pH hace a 35 nanomoles de hidrógeno también. ¿De qué forma vamos a hacer nuestra interpretación? Entonces vamos a hacerlo más acelerado. Ayer les había dicho que tenemos nuestras tres formas de interpretar los trastornos ácido-base.
La primera es una forma descriptiva y es la que utiliza una ecuación, que me habían dicho ayer que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ecuación de Henderson-Hasselbalch, que a grandes rasgos nos dice que los cambios del pH se producen porque se produce alguna variación en el bicarbonato o en la presión de dióxido de carbono. Utiliza tres valores dentro de su interpretación, tres valores en común que debemos evaluar en la gasometría: el valor del pH, el valor del bicarbonato y el valor del dióxido de carbono. A partir de esta evaluación podemos encontrar 4 trastornos ácidos-base que están en relación a los cambios del pH. Si el pH disminuye, estamos ante una situación que representa acidosis o acidemia. Y si se produce por cambios en el bicarbonato, vamos a encontrar primero las acidosis o acidemia y las alcalosis o alcalemias de origen metabólico. Y si los cambios del pH se producen por variaciones del valor de la presión arterial de dióxido de carbono, vamos a tener también acidosis o alcalosis de tipo respiratorias. Con la particularidad de que los trastornos respiratorios, por la forma en la cual se compensan, pueden ser agudos, pueden ser crónicos, tanto las acidosis como las alcalosis. Agudos y crónicos. Si lo desarrollamos, ahí tenemos 6 trastornos ácido-base: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria aguda y crónica, alcalosis respiratoria aguda y crónica. Y todo eso a partir de la valoración de estas 3 variables que vemos en la gasometría. Esta es la forma en la mayoría de los casos nos han enseñado a interpretar la gasometría. Pero también tenemos otras. Tenemos una que es la semi-cuantitativa. Esta forma semi-cuantitativa utiliza solo una variable. Y esta variable es el déficit o exceso de bases. Y nos da un valor específico. Nos dice que está entre más 2 y está entre menos 2. En este rango es el valor normal que esperamos en una gasometría, y como su nombre lo dice, solo interpreta las bases en sangre. Si solo interpreta las bases en sangre, ya habíamos dicho que esta variable solo nos va a servir para interpretar los trastornos metabólicos. Que si el valor está hacia negativo, positivo, ¿no? Que si el valor está hacia muy negativo, menos 3, menos 5, menos 10, estamos ante una situación en la cual existe un déficit de bases, y eso nos orienta o nos da el diagnóstico de que este paciente tiene una acidosis, porque hay déficit de bases, una acidosis metabólica. Y si el valor se va hacia el más positivo, más 5, más 8, estamos en un exceso de bases, y este exceso de bases me dice que este paciente tiene un trastorno alcalosis. Esta es una forma sencilla de evaluar los trastornos, pero no respiratorios, sino que simplemente los trastornos metabólicos. Puede ser muy práctico porque vamos a ver que dentro de los trastornos ácido-base, tal vez los más frecuentes en relación a la gravedad, en relación a lo que es la cantidad de patologías frecuentes que presentan, es la acidosis metabólica, las patologías más frecuentes. El poder interpretar solo una variable nos simplifica mucho en la gasometría, porque podemos interpretar los trastornos ácido-base que son más frecuentes. La acidosis metabólica es el trastorno más frecuente en emergencias y también es el trastorno más frecuente en pacientes graves, y el trastorno más frecuente es en unidades de cuidados intensivos. Entonces,
el simple hecho de ver esta variable ya nos ayuda a poder tener una idea de qué es lo que vamos a encontrar si es que realizamos la interpretación de estas otras tres variables más. Incluso en la alcalosis, porque la alcalosis también es la principal causa de trastornos ácido-base durante la internación y está asociada principalmente al uso de diuréticos. Entonces, es también una causa importante porque muchas veces en internación se utilizan diuréticos en pacientes renales, pacientes cardíacos. Vamos a poner a esta forma de interpretar como el primer paso que vamos a realizar. El identificar en la gasometría el déficit o exceso de base, porque nos va a dar información rápida. Si vemos un -8, ya sabemos que vamos a encontrar una acidosis metabólica. Y si vemos un valor positivo, una alcalosis metabólica. Y luego interpretaremos las otras variables porque nos va a dar más información rápida. ¿Qué es lo que representa un -2, un -10, un +8? Por un lado, si es déficit de base, nos dice la cantidad de bases que debería reponerse para que este paciente llegue a un valor de pH de 7.40. O si nos dice hay un exceso de bases, nos va a decir la cantidad de exceso de bases que debemos corregir para que el paciente llegue a un valor de pH de 7.40. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando veamos acidosis metabólica, existen muchas fórmulas que utilizan este valor, el déficit de exceso de bases, para sacar cuánto de bicarbonato podemos utilizar en un paciente con acidosis metabólica. Cuánto de déficit de base existe, podemos cuantificar cuánto de bicarbonato le puedo dar a este paciente. Ahora, la tercera forma, que es la fisicoquímica. Ahora es la de Stuart. Esta forma es más novedosa, está en 1990 y algo, o 98 o 97. Y en algún momento ha sido la que más se ha priorizado porque siempre es algo moderno o algo diferente, es lo que tratamos de poner en práctica, ¿no? Pero al final, ninguno de estos tres valores se supera. Incluso este que todavía nos han enseñado, que me han enseñado, todavía lo seguimos poniendo en práctica porque nos da o nos va a dar de diagnóstico los trastornos más frecuentes. Pero los tres se van a complementar. Esta teoría fisicoquímica de Stuart es la que utiliza primero la diferencia de iones fuertes. Y la diferencia de iones fuertes es simplemente la suma de cationes menos aniones. Cationes y aniones fuertes. En este caso, los cationes fuertes, ¿quién será el más fuerte en el extracelular? Sodio. El sodio. ¿Y los aniones más fuertes, quién será? ¿Y los aniones más fuertes, quiénes serán? Esta teoría es la que nos dice que excluye completamente el valor del bicarbonato. O sea, no la utiliza, nos dice que es una variable dependiente de otras variables y por tanto no puede ser interpretada como para hacer la interpretación de equilibrio ácido-base. ¿Qué otros aniones tenemos? Los fosfatos, el cloro, la albúmina. De todos estos, hay algunos que sí se miden, los cationes medibles, y vamos a ver que están, por ejemplo, está el sodio, es el que siempre cuantificamos. Luego aquí por parte de los aniones vamos a tener el cloro, vamos a tener el valor del lactato que vamos a también interpretar. Y hay otros que no son medibles, y entre esos no medibles está el albúmina como un anión, albúmina, y los fosfatos. Esto vamos a hablar más adelante. Aparte de la diferencia de iones fuertes, que es cationes menos aniones, también nos va a dar, tenemos que interpretar los ácidos débiles. Y en los ácidos débiles vamos así sí utilizar la albúmina y fosfatos. Y por último, vamos a utilizar algo que son el gradiente de iones fuertes, el I. Con esta forma, con estas tres variables, podemos interpretar los trastornos ácido-base que con estas otras no se puede identificar.
esta teoría físico-química mantiene la presión arterial de dióxido de carbono como aquella que es dependiente de los trastornos respiratorios. Esto se mantiene igual. Si aumenta el dióxido de carbono, ¿qué estamos ante? ¿Qué trastorno ácido-base estamos? Más dióxido de carbono. Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Y menos dióxido de carbono. Alcalosis. Eso se mantiene. El dióxido de carbono se mantiene para esta teoría y también para esta teoría. Pero lo que sí cambia es que ya no utiliza el bicarbonato como aquel cambio que produce, o como esa variable que produce los cambios de pH, sino que nos va a decir, o va a utilizar, por ejemplo, electrolitos. Necesitamos un ionograma, necesitamos que ese paciente tenga fosfatos, necesitamos que ese paciente tenga un proteinograma en el cual tengamos la cantidad de albúmina de ese paciente. Una vez que interpretemos estas tres formas de ver los trastornos ácido-base, vamos a ver la mayoría de los trastornos ácido-base que podamos encontrar en nuestros pacientes. Vamos a enfocarnos principalmente en estos dos en la parte de teoría, para que esto lo hagamos luego en la parte práctica. Esos primeros dos, de la descriptiva empezaré. Bueno, esta ya saben, ¿no? Es el primero. Si es muy negativo, hay un déficit de base. ¿Eso qué nos dice? Si hay un déficit de base, ¿qué nos dice? Acidosis. Acidosis. Si hay un exceso, acá. Primero empezamos con el exceso o el déficit de base como lo primero que interpretamos dentro de una gasometría, para tener una idea de qué tipo de trastorno vamos a encontrar, sabiendo que los trastornos metabólicos son los más frecuentes. Luego vemos el valor del pH. El valor del pH está entre 7.35 y 7.45. Que cualquier valor que esté por debajo de 7.35 o por encima de 7.45 son, por debajo de 7.35 es una, y por encima de 7.45 alcalino. Los trastornos ácido-base que tengan valores que estén por debajo de esto, que estén por encima, son fáciles de diagnosticar. Si ustedes ven un 710, ¿qué es eso? Acidosis. Es fácil, ¿verdad? Un 750 es fácil también. Eso es un trastorno ácido-base. Pero existen trastornos ácido-base con pH normal. Sí. Porque esto sí es normal, ¿no? Si está muy disminuido es un trastorno ácido, si está muy aumentado es un trastorno alcalino. Pero ¿qué pasa si tenemos valores de pH dentro de rangos normales? Porque eso puede ocurrir. Vamos a definir dos cosas diferentes. Vamos a hablar dos conceptos. Primero, cuando el pH esté por debajo de 7.65, eso va a ser una acidemia, porque realmente la sangre está ácida. Y cuando el pH está por encima de 7.45, eso es una alcalemia, porque la sangre está alcalina, ¿no? Está por encima o por debajo de los valores del pH. Muchas veces se utiliza acidosis para cualquier cosa, pero si está por debajo del valor normal es una acidemia y una alcalemia. ¿Y en qué casos utilizamos la definición de alcalosis o acidosis? Acidosis o alcalosis los vamos a utilizar como aquellos mecanismos fisiopatológicos que intentan modificar el valor del pH, pero que no cambian o que no llevan su valor normal por fuera hacia abajo o hacia arriba. Eso quiere decir que si tenemos un valor de 7.37, ¿será que hay algún trastorno ácido-base? ¿Puede haber? Sí, y si hay un trastorno ácido-base, está yendo hacia qué lado? Acidosis. Hacia abajo, ¿no? Y si hay un trastorno o un mecanismo que esté modificando el pH, pero que todavía no lo está sacando de su valor normal, a esos mecanismos nos vamos a referir como acidosis, o el que esté acercándolo hacia arriba como alcalosis. Y solo cuando el valor del pH esté por fuera de sus valores normales, recién nos vamos a llamar como acidemia o alcalemia. Para fines prácticos, igual pueden decir acidosis, alcalosis está por encima o por debajo, pero lo que quiero que quede en
mente es de que si ustedes ven en una gasometría un valor de 7.42, ¿está normal? ¿Puede haber un trastorno ácido base? Puede haber un trastorno ácido base. ¿Nos limitamos en interpretar solo el pH? No. Entonces tenemos que seguir interpretando las otras dos variables. Cuando el pH está dentro de valores normales, no representa que no exista un trastorno ácido base. Puede haber un trastorno ácido base, puede estar compensado, o incluso pueden haber trastornos mixtos opuestos que mantengan el pH en ese valor. Porque puede haber una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Y eso el pH lo va a mantener al medio. Entonces, cuando veamos un pH normal, no se confíen en que no hay un trastorno ácido base. Si es que empezamos con esta valoración, el siguiente que vemos, el tercer paso, es el valor del bicarbonato. Vamos a empezar. El bicarbonato, ¿qué trastornos nos identifica? Los cambios metabólicos. Si identifica los cambios metabólicos, tenemos las acidosis y las alcalosis metabólicas, ¿verdad? Metabólica y metabólica. Para una acidosis metabólica, ¿qué tendrá que ocurrir con el bicarbonato? Pérdida de bicarbonato. Primero, tendrá que ¿dónde vamos a hacer? Aquí, acidosis, alcalosis. Para una acidosis metabólica, el bicarbonato tiene que disminuir. Recuerdan que ayer habíamos dicho que cuando el pH se puede modificar o tal vez no, porque está compensado o hay un trastorno mixto, y por eso tenemos que ver estas dos variables. Si vemos el bicarbonato y el bicarbonato está alterado, la otra variable de esta ecuación, ¿qué tiene que hacer? Compensar. Entonces aquí, si estamos ante una situación, tal vez un pH sí, acidemia, por bicarbonato bajo, ¿qué es lo que va a hacer el dióxido de carbono? Va a disminuir. ¿El dióxido de carbono qué va a hacer? Disminuir. El dióxido de carbono es ácido, ¿verdad? El dióxido de carbono es ácido. ¿Va a dar más acidez o va a restar acidez? Entonces el dióxido de carbono va a disminuir. Una acidosis metabólica, ¿cómo se les puede presentar? El pH normal o una acidosis metabólica, ¿cómo va a estar el pH? Bajo. Normal o bajo. Si está normal, es una acidosis metabólica. Si el pH está por debajo del valor normal, es una acidemia metabólica. Entonces el pH puede ser normal o bajo. Para ver si es metabólico, el bicarbonato va a estar bajo y el dióxido de carbono va a estar bajo también. Le está compensando ese cambio inicial. Ahora, en la alcalosis metabólica, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Va a estar aumentado porque es una sustancia alcalina y tiene que aumentar. ¿Y cómo va a estar el dióxido de carbono que tiene que compensar? Porque estoy alcalino, entonces tengo que compensar. Aumentado. Es el trastorno ácido base. Si estoy alcalino, ¿qué voy a hacer? ¿Dar acidez o restar acidez? Dar así. Entonces el dióxido de carbono va a aumentar. Una alcalosis metabólica se presenta con un pH que es normal o alto. Un bicarbonato alto, un dióxido de carbono alto también, que esté compensando este cambio de bicarbonato. Luego en el cuarto paso, y ya estábamos hablando aquí, vemos la presión arterial de dióxido de carbono. Su valor normal está entre 35 y 45. 35 y 45. ¿El valor del bicarbonato cuánto es? 24. 24 más menos 2. Y el pH es 65 a 75. Aprovechando esto del dióxido de carbono, cuando estábamos hablando de gasometría, los que hemos visto práctica, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? A la altitud. Tiende a disminuir. Nosotros tenemos este valor de pH entre 735 Está más y cerca de 45 y 30. 24 más menos 2. No. No, ¿qué tipo de, cómo es nuestro valor de
Tiende a irse al 7.35. Entendemos ahí a una ¿qué? Alcalosis ¿Alcalosis de qué tipo? ¿Metabólica o respiratoria? respiratoria. Respiratoria. ¿Por qué? Hiperventilamos. Botamos más. Dióxido de carbono. Sí. Entonces el dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? Se elimina. Y la presión arterial de dióxido de carbono va a ser más Disminuida. disminuida. Y el bicarbonato, Vamos a estar. Tendría que miren ustedes, si hay una persona que reventila más, disminuir. sabemos que hiperventila más, respira un poco más, entonces elimina el dióxido de carbono, por tanto modifica su valor del pH, del dióxido de carbono, va a estar más cerca. Esto cambia el pH, sí, nos va a llevar hacia ligera alcalinidad. Y el bicarbonato igual le tiene que compensar. ¿Cómo le va a compensar? Disminuyendo. Disminuyendo. Pues nuestros valores, les voy a proporcionar, vamos nosotros a mantener estos valores, los que son comúnmente considerados 24 más menos 2, 25, 45, pero a nuestra altitud tenemos la tendencia de desarrollar una alcalosis respiratoria. Que estemos más cerca de este valor, que el bicarbonato esté más cerca entre 20 y 22 bien equivalentes y el valor de nuestro pH esté entre 740 y 743 aproximadamente. Sigue estando dentro de los valores normales, pero con esa particularidad del lugar en el cual vivimos. Si volvemos aquí a los trastornos ácido-base, el dióxido de carbono para producir acidosis, ¿qué tendrá que producir? Ácido carbónico. Entonces va a haber más dióxido de carbono. ¿Y el bicarbonato cómo le debe compensar? Tiene que aumentar. Estoy ácido porque aumento el dióxido de carbono. El bicarbonato Tiene que aumentar. me va a aumentar. Si estoy ácido me va a dar alcalinidad. Y en la alcalosis respiratoria, el dióxido de carbono disminuye. ¿Y cómo me ayuda el bicarbonato? Disminuye. Bueno, así vamos a tener nuestros trastornos de acidosis, alcalosis. Con el pH y viendo estas dos variables podemos diagnosticar unos 4 trastornos. Los trastornos respiratorios además pueden ser, hemos dicho, crónicos y agudos. ¿Cuál es la diferencia entre un agudo y un crónico? Es la capacidad de compensación. El agudo se va a producir simplemente por un equilibrio químico, porque ayer, y tal vez ayer les he mencionado, no sé si van a ver, el dióxido de carbono más H2O va a ser igual a Ácido carbónico. Que se separa. ácido carbónico, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y este a su vez en bicarbonato y en Hidrógeno. hidrógeno. Sí. Sí. Este es el amortiguador más importante que tenemos en el extracelular. Es el que mantiene el equilibrio. Porque hasta ahora estamos viendo los cambios que pueden existir, pero estamos también viendo de que nuestro organismo no va a dejar que estos cambios produzcan, y dentro de estos tenemos este amortiguador. ¿Por qué va a ser un amortiguador? Porque esta ecuación puede ir en un sentido o puede ir en otro sentido. ¿Sí? Sí, podemos ir en este sentido o podemos ir en este otro sentido, dependiendo de las necesidades que tengamos. En este caso, ¿qué creen o qué trastorno ácido-base creen que me va a llevar a este lado de la ecuación? Tendré que consumir bicarbonato y tendré que consumir hidrógeno para llevarme hacia la producción de agua y de dióxido de carbono. ¿Qué trastorno me va a llevar eso? Consumir bicarbonato. Las alcalosis son las acidosis. Alcalosis. Si estoy ácido, ¿será que voy a consumir más mi bicarbonato y me voy a ir a este lado? Las alcalosis. Las alcalosis van a tratar de regular de forma química, solo mediante esta ecuación, el poder consumir la mayor cantidad de bicarbonato y de hidrógeno también, pero tratar de desviarme a este lado para que mantenga un equilibrio por el exceso de bicarbonato que pueda tener este paciente.
Este juego de ir en uno o en otro sentido es lo que produce los cambios agudos. Los cambios agudos, en el caso de una acidosis respiratoria, el bicarbonato aumenta. ¿Cómo aumentará? ¿Más o menos que el crónico? Más. ¿Quiénes se adaptan mejor, los agudos o los crónicos? Crónico. Entonces, ¿quién va a aumentar más? El crónico. El ¿El crónico. bicarbonato va a responder mejor? ¿El bicarbonato va a aumentar rápido en el agudo? No, aumenta rápido. No. No es mucho. En los cambios agudos, la respuesta del bicarbonato va a ser mínima, es una respuesta limitada. Y en los crónicos, la respuesta del bicarbonato que debe aumentar aquí o que tiene que disminuir aquí, va a ser una respuesta más eficiente. Y va a ser más eficiente porque ya no va a ser una respuesta química, sino va a ser una respuesta de quién. Alguien va a tener que ponerse en acción para que realmente tenga que o retener bicarbonato o eliminar bicarbonato. Porque es igual que en los otros temas que hemos visto, solo es un juego químico, ¿no? Va a un lado, al otro lado y al final modifica muy poco el bicarbonato o lo aumenta o lo disminuye muy poco, tratando de hacer una compensación aguda. Pero en el crónico, ¿quién va a tener que, o quién va a hacer la mejor compensación? Riñón. El tejido renal. Y el tejido renal no va a ser inmediato, ¿verdad? No, El tejido renal recién se va a poner en acción una vez de que pase cierto tiempo. Entonces, las compensaciones crónicas en los trastornos respiratorios son más eficientes. ¿Por qué son más eficientes? Porque el tejido renal ya puede manejar ese exceso, o sea, eliminar el exceso de bicarbonato o reabsorber y producir o generar nuevo bicarbonato, siendo el caso si es necesario. Es por eso que tenemos en los cambios respiratorios los cambios agudos, que son respuestas limitadas y solo se deben a cambios químicos por lo que se amortigua en el extracelular, y por tanto, si el bicarbonato en la acidosis respiratoria tiene que subir, va a subir mucho menos que en la acidosis respiratoria crónica. ¿Y por qué no hacer menos? Porque cuando es crónico, el tejido renal no produce un fuego, sino lo que realmente va a producir es una mayor reabsorción de bicarbonato, va a producir bicarbonato. Y eso realmente sí va a causar una mejor compensación. En el trastorno crónico, las respuestas compensadoras van a ser más eficientes. No sé si hasta aquí está esta parte. Claro. ¿Está bien? ¿Hay alguna parte que quieran que...? ¿Qué es lo primero que vamos a ver en la gasometría? Bien. Algo sencillo. Déficit de exceso de base. ¿Eso qué nos dice que qué trastornos nos ayuda a identificar? Los trastornos metabólicos, acidosis o alcalosis. Una vez que tengamos ya una idea, empezamos a valorar. El siguiente paso es el valor del pH. Si es un pH normal, ¿hay algún trastorno ácido-base? ¿Puede haber? Sí, porque la acidosis y la alcalosis son los mecanismos que pueden estar ahí adentro sin que modifiquen el valor del pH por fuera o por dentro. Entonces tenemos que seguir evaluando las otras dos variables. Si el pH está por debajo de su valor normal, ¿qué va a hacer eso? Acidemia. Acidemia. Y si está por encima es una alcalemia, ¿no? Entonces ahí ya no hay mecanismos que han podido regular el valor del pH. El bicarbonato nos habla de cambios metabólicos, ¿no? En una acidosis metabólica, ¿qué pasa con el bicarbonato? Disminuye. ¿Y quién le tiene que ayudar? El tejido. ¿Cómo va a ayudar? Acidosis estamos, ¿no? Va a aumentar porque me va a dar más acidosis entonces. No, pues. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. En los cambios respiratorios hay cambios agudos y crónicos. ¿Cuáles son los más compensadores? Crónico. Los crónicos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en el crónico? El tejido renal o reabsorbe o excreta bicarbonato. Y los agudos solo se mantienen gracias a estos cambios químicos, de ir a uno u otro sentido y tratando de convertir una molécula hacia otra molécula. Esta es la ley del equilibrio de masa. Es lo mismo que aquí tienen, va en uno sentido, igualito aquí va, en uno o en otro sentido, igual uno se compensa. Si es que este cambio se va a este otro lado para compensar, lo mismo. Siempre tratamos de mantener una electroneutralidad,
Aquí vamos a ver, esta tiene leyes, la ley del equilibrio de masas, la ley de la ionización del agua y hay una ley de la electroneutralidad. En esa teoría, en esto vamos a ver estas leyes, pero esto es lo mismo, lo que estamos ahorita revisando. Hasta aquí ya podemos identificar nuestros trastornos ácido-base más frecuentes y en teoría vamos a hacer énfasis en la acidosis metabólica, porque es el trastorno ácido-base más frecuente, es el más grave y el que tal vez está asociado a las patologías que con más frecuencia se van a presentar en nuestros pacientes. Son una gran cantidad de pacientes que sean agudos, los que llegan a emergencia, los que tengan patologías severas, los que estén en terapia intensiva, la mayoría son acidosis metabólica. De la misma forma, si es una acidosis metabólica, empezamos con estos 4 pasos. Y en este caso de la acidosis metabólica me va a presentar con esto. ¿Cómo va a estar esto? Déficit. Va a haber un déficit de base. En el paso 1 encontraré un valor muy negativo, ¿no? De menos 2 hacia abajo. Menos 6, menos 1. Y en el paso 2 uno encontrará una acidosis metabólica. El pH puede estar normal, que sería una acidosis metabólica, o el pH va a estar, y eso va a ser una acidemia metabólica. El bicarbonato, ¿cómo va a estar? Si es metabólico, el bicarbonato va a estar Disminuido. el bicarbonato va a estar disminuido. Y el dióxido de carbono que le debe compensar, ¿cómo va a estar? Disminuido. Disminuido también. Hasta aquí tenemos estos 4 pasos. Ahora en la acidosis metabólica vamos a añadir el resto de pasos. Los otros trastornos, los respiratorios, los vemos casi a fin de año cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, acidosis respiratoria principalmente. Y alcalosis metabólica vamos a hacer que vean con los ayudantes. Acidosis metabólica, entonces, empezamos hasta aquí, diagnosticamos acidosis o acidemia metabólica. Y el siguiente vamos a ir añadiendo más pasos a esta interpretación. Estos pasos, el 5.º paso. Este trastorno de acidosis metabólica o acidemia metabólica, ¿será que puede ser un trastorno solito? No. Imagínense una neumonía con insuficiencia respiratoria. El paciente no está oxigenando, el dióxido de carbono está aumentado, además está choqueado y está reteniendo los acetatos. ¿Ese paciente va a ser acidosis metabólica? Sí. ¿Y qué más puede tener? Acidosis Si láctica. está reteniendo dióxido de carbono porque está con una neumonía severa. Acidosis. No, pues acidosis respiratoria. Ya, por lo que me han visto agitado, pues una alcalosis respiratoria. Pero si retiene CO2, Acidosis acidosis respiratoria. respiratoria. ¿Pueden combinarse estos trastornos? ¿Y cómo podemos identificar esta combinación de trastornos? Un pH muy bajo. Está compensado. Pero muy bajo. Tenemos que ver la... Compensación. ¿Qué hemos dicho? Que ¿qué tiene que hacer este? Este le tiene que compensar. ¿Cómo vamos a ver si hay un trastorno respiratorio añadido? Es viendo la compensación. ¿Cómo vamos a ver la compensación? Hay diferentes formas, pero vamos a utilizar una forma que es la de Winter, que nos dice que el dióxido de carbono en una acidosis, el dióxido de carbono esperado es el valor del bicarbonato por 1.5 más 8, y ese resultado está entre más 2 y menos 2. Si tenemos veamos esto. ¿Cómo empezamos entonces la interpretación de la gasometría? Empezamos con déficit exceso de base. Aquí está en menos 19. Eso es una déficit. ¿Qué es eso? Entonces vamos a ver el pH. Valores corregidos por temperatura. 7.16. Eso es una acidemia. ¿Por qué no acidosis? Porque está muy bajo, ¿no? Una acidemia. Ahora, para pensar que es metabólica, por esto pienso que es metabólica. Pero ahora, si solo veo el pH, ¿qué tengo que ver? Bicarbonato. Ya, si es el dióxido de carbono para producir acidosis, ¿qué tendrá que ser? Para producir acidosis, el dióxido de carbono disminuye. Aumentado tiene que ser. Aumentar. Esa sería una acidosis respiratoria. Aquí está aumentado 22. No, está disminuido. No, entonces una acidosis respiratoria
Metabólica. No, debe ser metabólica. En la metabólica, ¿cómo tiene que estar el bicarbonato? Disminuido. Disminuye. 24 más menos 2, hemos dicho que estaba más cerca entre 22 y 20 y 22. ¿Y aquí cuánto está su bicarbonato? No, su bicarbonato está en 9. 9.9. ¿Está disminuido? Es una acidosis metabólica, ¿verdad? Sí. ¿Quién le debe compensar? ¿Y qué tiene que ser dióxido de carbono? No disminuir, pues. Tiene que disminuir. ¿A qué ha disminuido? ¿No ha disminuido? Ha disminuido. 22 está. Está casi compensado. ¿Está bien? Sí, es una acidemia metabólica. Y viendo este valor ya lo han dicho más rápido, ¿no? Menos 19, es una acidosis. Ahora veamos si hay algún componente respiratorio. Hemos dicho bicarbonato por 1.5, redondelo, 10. 10 por 1.5, 15. Más 8, ese más menos 2. Sería 23 más menos 2. Más menos 2, ¿cuánto sería? Sería Entre 21 y 21 y 25. Entre 21 y 25. ¿Está entre 21 y 25? 22.8. ¿Está en ese valor? Sí. Entonces, si está dentro de ese valor que hemos calculado, entonces está bien. Este es un trastorno. Compensado. Estamos viendo si son puros o mixtos. Este valor, entonces, si está dentro de lo que he calculado, es un trastorno puro. Es una acidosis, acidemia pura. No hay un cambio respiratorio de eso. Me han dicho que está entre 22 y 25. Está en 22 y 25, ¿verdad? No. 21 y 25. 21 y 25. Si por otro lado en la gasometría encontraríamos un 18, no está dentro de lo que queremos. ¿Qué hay? ¿Menos o más dióxido de carbono? Hay menos de lo que he calculado. Tiene que estar entre 21 y 25. Está menos. Entonces, ¿ese trastorno es puro o mixto? Mixto. Mixto. Es una acidosis metabólica más una menos dióxido de carbono. Alcalosis. Cuando hay menos dióxido de carbono, ¿qué trastorno es? Alcalosis respiratoria. Alcalosis Respiratoria. Si el valor que ustedes obtienen está menos de lo que han calculado, es una alcalosis respiratoria. Por ejemplo, una causa de acidosis metabólica frecuente es el lactato, ¿verdad? Un paciente que esté con una infección puede producir lactato. Y también puede estar con dolor, puede estar muy ansioso, puede estar hiperventilando, ¿verdad? Ese puede ser un paciente con acidosis metabólica y además una alcalosis respiratoria. Ahora, si el valor está por encima de 28, si no hacen esto, está todo igual. pH bajo, bicarbonato bajo, 28 está bajo igual. Pero si hacemos esto, ahora no está dentro de lo que he calculado, está más. Es un trastorno mixto. Mixto. Es una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Si es ese paciente que está con aumentado lactato por una infección, también puede ser una neumonía, como hemos dicho. Tal vez está reteniendo ya CO2 por su neumonía y está haciendo una acidosis respiratoria adicional. Este es el quinto paso para ver si los trastornos son puros o mixtos. El sexto paso es para ver, en este paso tengo que hablar de la acidosis metabólica en relación a sus causas. Aquí. Ya saben cómo está la acidosis, ¿no? pH bajo, bicarbonato bajo, bajo o normal, bicarbonato bajo, dióxido de carbono bajo. Puede ser puro, puede ser mixto, dependiendo a cuánto está el dióxido de carbono según la fórmula de Winters. Aquí está la fórmula de Winters y hay otras más que pueden usar, pero la de Winters es la que veo que todas las otras. Ahora, la acidosis metabólica se produce por una combinación, es igual a una balanza, es ácidos y álcalis. ¿Qué tiene que pasar para que haya acidosis en los ácidos? Es una balanza. Tienen que aumentar. Aumentar ácidos.
¿Y qué tiene que pasar con los álcalis o el bicarbonato para que haya una acidosis? Disminuir. Disminuir. Entonces, la acidosis metabólica que ustedes puedan identificar en la gasometría se presenta porque ganamos ácidos o porque perdemos bicarbonato. De estos mecanismos, el más frecuente es el que gana ácidos. El que gana ácidos puede ser de dos formas. El que gana ácidos porque aumenta su producción de ácidos. ¿Nuestro organismo puede producir ácidos? ¿Qué ácidos? El láctico, el shock. ¿Qué otro ácido? Ácido Los diabéticos, los alcohólicos, los denuncidos. Las cetonas. Las cetonas. Las cetoacidosis aumenta la producción de cetonas. Eso es principalmente. El aumento de la producción es producción interna, pero también habrá un aumento no producción, sino un aumento externo hacia nuestro organismo, que ingresen ácidos a nuestro organismo. ¿Alguien que bebe mucho puede hacer acidosis? Sí. ¿Qué es eso? ¿Por qué hace? Ganancia de ácidos hace beber, pero no está produciendo ácidos, sino que está. El metanol es un alcohol adulterado, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el metanol cuando quiera? Vamos a ganar ácidos dentro de intoxicaciones. La producción de ácidos se va a presentar porque nuestro organismo produce ácido láctico, cetonas, o porque existen situaciones que introducen a nuestro organismo compuestos que eventualmente producen ácidos. Ahí están las intoxicaciones, la aspirina, la metformina, el etanol, el metanol, producen ácidos. También es ganancia de ácidos, no por producción, sino por ingreso y metanol. La otra forma que aumentamos o hay ganancia de ácidos es por disminución en la eliminación de ácidos. ¿Quién elimina los ácidos? Los ácidos no volátiles. Riñón. El riñón. Y cuando decimos hay disminución de la eliminación, ¿a qué nos vamos a referir? ¿A qué patología? Insuficiencia. A la insuficiencia aguda o a la crónica que esté avanzada. ¿Cuál es la causa más frecuente de acidosis metabólica entonces? Ganancia de ácidos. Y dentro de las ganancias de ácidos, ¿quiénes tenemos? Las que producen. ¿Qué causas producen ácidos? Las cetonas, los diabéticos. Luego, el lactato, todos los tipos de shock, hipovolémico, séptico, anafiláctico, obstructivo, cariogénico, todos los tipos de shock van a producir lactato para hacer ácidos metabólicos. Luego también ganancia de ácidos por intoxicaciones, y luego tenemos ganancia de ácidos por disminución o en eliminación de ácidos. Y ahí vamos a tener las insuficiencias. Dentro de las causas por las que hay acidosis, la más frecuente va a ser ganancia de ácidos. Y luego tenemos la por pérdida de bicarbonato, que se da en niños en problemas gastrointestinales, que pierden dentro de sus pérdidas, pueden tener un gran componente de álcalis. Pero en el adulto, esta ganancia de pérdida de bicarbonato se produce asociada al aumento del cloro en sangre. ¿Qué situaciones pueden producir que nuestra sangre aumente mucho el cloro? Algo que nosotros hacemos. Que se administre demasiado suelo fisiológico. ¿Eso qué va a producir? Una ¿Produce acidosis? Hiperclorémica. ¿Produce acidosis? Sí. ¿Y qué tipo de acidosis es? Una hiperclorémica. Según esto, ¿qué tipo de acidosis es? ¿Ganancia de ácidos o pérdida de bicarbonato? Pérdida de bicarbonato. En el adulto, la causa frecuente si es que en el adulto encontramos un paciente que esté perdiendo bicarbonato, va a ser por un aumento en la administración de soluciones que tengan cloro. Por tanto, eso es la más frecuente. Estamos hablando del anión GAP, el sexto paso. Ahora, el anión GAP, que ahorita lo vamos a ver, nos va a dar un valor, y ese valor es entre 8 y 12.
Y las acidosis se pueden clasificar según el anión GAP en dos tipos. Las que tengan un anión GAP aumentado, más de 12, 15, 16 en la concentración. Y esas acidosis van a ser las que son, o las que vamos a pensar que se producen por ganancia de ácidos. Cuando en la gasometría ustedes ven acidosis metabólica y ven un anión GAP de 14, ¿cuál es la causa? ¿Y qué tendrían que buscar? Lactato, Lactato, ¿qué más? cetonas, ¿Qué más? Preguntar a la familia, ¿no? Intoxicaciones, ver, ¿qué más? Función renal, ver sucresis, la urea, creatinina. Muy bien. Y si el anión GAP, la otra es que sea acidosis metabólica con anión GAP normal, y si es el anión GAP normal está 8, 7, 11, ¿cuál va a ser la causa? normal. Este era anión GAP aumentado, y esta va a ser anión GAP normal. El anión GAP normal en la gasometría les dice que la causa es posiblemente una pérdida de bicarbonato. ¿Qué es lo más frecuente que en la gasometría ustedes encuentren acidosis con anión GAP aumentado? Porque hay una gran cantidad de patologías, ¿no? Shock, solo hablando de shock, están un montón, todos los que van a entrar en emergencia. Entonces, anión GAP aumentado, la cetona, la falla renal. Lo más común es que encuentren una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Y si el anión GAP está aumentado, les dice que es ganancia de ácidos. Este anión GAP aumentado también en los libros lo llaman normoclorémica, porque significa que el valor del cloro en sangre va a ser normal. Y en esta, con anión GAP normal, también se llama, como su compañero ha dicho, que va a aumentar en sangre, Hiperclorémica. y entonces, ¿cómo también se va a llamar? Hiperclorémica. El anión GAP normal o hiperclorémica, van a ver un anión GAP dentro de los valores normales, entre 8 y 12, y además van a ver un cloro que está aumentado. Dentro de esto, además de pérdidas gastrointestinales, hay pérdidas renales de bicarbonato. Ahí están las tubulopatías que en nefrología van a ver. Hay tubulopatías que tienen exclusivamente bicarbonato y las de acidosis. Pero para este punto, lo más frecuente es el exceso de cloro. Si ustedes dan mucho cloro, va a ser acidosis metabólica con anión GAP normal, con un cloro aumentado. ¿Ya? Entonces, ese es este anión GAP. Aquí el sexto punto es el anión GAP. El anión GAP es el resultado igual del sodio menos el cloro más bicarbonato. Y el valor normal está entre 8 y 12. En término medio 10. ¿Sí? ¿Qué pasa si está el anión GAP aumentado? ¿Qué nos dice? Ganancia de ácidos. Y van a buscar sus causas. Y si está dentro de este valor es pérdida de bicarbonato. ¿Qué es lo que también tenemos que hacer? Al final, ¿para qué le sirve el anión GAP en la gasometría? Para ver la causa. En algunos casos es sencillo, ¿no? Porque llega y le dicen está choqueado, hipotenso, y ustedes le ven tiene una celulitis, van a decir, seguro tiene una acidosis metabólica y es un anión GAP aumentado. Pero en otros casos no va a ser tan fácil, no va a venir con tanta información. Entonces, en esos casos sí nos va a servir para ver si es anión GAP aumentado, tiene que ver lactato. Si no es lactato, buscaré glucosa, veré cetonas. Si no es eso, veré su función renal. Si su función renal está normal, ¿qué me queda? Intoxicaciones. Indagaré si es que hay una intoxicación, ingesta de bebidas, si es que qué ha pasado, me van a encontrar en su casa, si había algo que he podido ingerir, me va a servir para buscar la causa en aquellos pacientes que tal vez no tengan tanta información. En otros pacientes sí va a venir cantando, ¿no? Ya van a saber qué encontrar. ¿Qué particularidad tiene que tener con el anión GAP? Es que el anión GAP debe corregirse con el valor de la albúmina. Esto es muy importante. Cuando interpretemos el anión GAP, también tenemos que ver el valor de la albúmina.
El valor de la albúmina cuando es menos de 4, cada un punto que descienda también disminuye el anión GAP 2.5 puntos. Entonces, ¿un paciente con hipoalbuminemia seguirá teniendo un valor de 8 a 12? No. ¿Esto les puede hacer confundir? Sí. Pero si se encuentran un anión GAP de 12, 11, ¿está normal? Sí. Y si revisan su albúmina y resulta que está en 2, una hipoalbuminemia severa, ¿cuánto ha disminuido su anión GAP? 5 puntos. 2.5, 2.5. Entonces resulta que para este paciente ya no va a ser de 8 a 12, sino que ha bajado 5 puntos en ambos lados. Su valor va a ser de 3 a 7, su anión GAP por el descenso de la albúmina. Ahora, si vemos con este nuevo valor, ¿seguirá siendo un anión GAP normal? No, porque ya ahora es un valor diferente. Entonces el anión GAP sí o sí se corrige con el valor de la albúmina. Por cada gramo de albúmina que desciende también disminuye el valor del anión GAP. ¿Por qué existe este descenso? Porque dentro de estos valores de aniones, aquí está también la albúmina. Si la albúmina desciende, también va a descender el anión GAP. Entonces, siempre la corrección del anión GAP lo van a hacer con la albúmina. Muchas veces van a ver gasometrías, cetoacidosis y es lactato, pero su anión GAP está normal. Y no hacemos esa corrección con la albúmina. Siempre vean la albúmina. Muy bien, nos falta todavía 2 pasos más. Esta es la causa. Ahora, en el séptimo paso. Hasta aquí hemos visto que la acidosis metabólica puede tener una combinación respiratoria, ¿verdad? Alcalosis o acidosis respiratoria. Y también hemos visto que hay anión GAP normal y hay anión GAP aumentado, ¿verdad? ¿Será que una acidosis metabólica puede ser una acidosis metabólica con anión GAP normal y anión GAP aumentado? ¿Podrá existir esa combinación? No. ¿Será que puede existir una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria y una alcalosis metabólica? ¿Sí? Sí. Sí. Los trastornos ácido-base no se excluyen. Entonces, para ver esta posibilidad, porque podemos tener combinaciones de acidosis con alcalosis metabólicas ambas, vamos a sacar algo que se llama el delta bicarbonato y del delta GAP y delta bicarbonato. Es el GAP normal menos, el anión GAP normal menos el anión GAP del paciente, el bicarbonato normal menos el bicarbonato del paciente. Primero restan y luego lo dividen. El anión GAP normal, digamos, ¿no? El anión GAP normal es 10, término medio, y restarán al valor del anión GAP que tiene. El bicarbonato también, el bicarbonato normal menos el bicarbonato del paciente. ¿Cómo interpretamos este valor? Cuando el valor que aquí, ustedes restan y dividen, si este valor es menos de 0.4, nos dice que hay una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, y además está combinado con una acidosis metabólica con anión GAP normal. Cuando el valor está entre 0.4 y 1, es una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, simplemente. El anión GAP aumentado, nada más. Cuando el valor es más de 2, me dice que hay una alcalosis metabólica añadida. ¿En qué casos esto les va a servir a ustedes? Solo en un caso puntual en el que yo he visto que generalmente se presenta. Cuando vean en endocrinología, las complicaciones de la diabetes, ¿cuáles son? En la diabetes aguda es hipoglucemia, hiperglucemia y cetoacidosis. Sí, las hiperglucemias también, las agudas, ¿no? Y la cetoacidosis y el estado hiperosmolar no cetosis. La cetoacidosis, ¿verdad? Es un tipo de acidosis metabólica. Ya saben que va a ser aumento de la producción. Entonces va a ser un anión GAP aumentado. Puedes tener un pH normal o un pH
por debajo una acidemia. Y pueden ver que es combinación de respiratoria, alcalosis o acidosis. Dentro de la cetoacidosis, sus gasometrías pueden ser diferentes. Y puede haber, por ejemplo, la cetoacidosis diabética pura, puede haber la cetoacidosis más acidosis láctica y puede haber la cetoalcalosis. ¿Qué significa una cetoalcalosis? Hay una acidosis metabólica más una Alcalosis alcalosis metabólica. Al inicio, cuando les he dicho la alcalosis metabólica, generalmente en pacientes internados por el uso de Diuréticos. diuréticos, son pacientes contraídos, interpretados. Un paciente con cetoacidosis diabética, ¿será que puede estar deshidratado? ¿Sí? ¿Sí? Porque ¿qué va a estar su glucosa? ¿Y eso qué va a producir en su niño así? Eliminación de glucosa. Glucosa. Y si hay mucha glucosa en la orina, es una diuresis osmótica, ¿verdad? Y si la glucosa igual que el sodio, si hay mucho en la orina, ¿qué va a arrastrar? Agua. Y entonces el paciente, ¿qué va a tener de clínica? ¿Puede estar deshidratado? Puede ser alcalosis, entonces, ¿verdad? Puede ser alcalosis metabólica. Y eso no les resta de que también puede ser cetoacidosis, porque no tiene insulina. Este es el único ejemplo que creo que he visto que pueden encontrar con esta combinación que parece rara, que es un paciente con cetoacidosis diabética que puedan ustedes diagnosticar hasta este punto y que vean que además está combinado con una alcalosis metabólica por contracción, por pérdida de líquido. Después no he visto casos frecuentes de que haya acidosis metabólica con alcalosis metabólica y acidosis o alcalosis respiratoria. Pero en esos pacientitos, por la frecuencia que tienen, es importante que sepamos esto. Cómo sacar el gap normal menos el gap del paciente, el bicarbonato normal menos el bicarbonato del paciente y saber interpretar cómo va a ser. Mientras sea más de 2, es una alcalosis metabólica. Ese sería el séptimo paso. Y por último, nos va a quedar el octavo. Hasta aquí hemos visto que la acidosis metabólica con anión GAP aumentado, identificar lactato, identificar cetonas es fácil. Van a encontrar en orina, los antecedentes, la glucosa. En lactato van a ver que la gasometría está aumentada, por ahí el paciente hipotenso ya. La función renal, pueden ver, tal vez está edematizado, le preguntan, no tiene buena diuresis, ya no orina mucho. Y además el diabético hipertenso le hace mucho tiempo. Y ven en su creatinina, en su urea, es fácil diagnosticar. ¿Qué acidosis nos falta que tal vez no tengamos información aquí? ¿Qué es acidosis? Respiratoria. Metabólicas, no, dentro de las metabólicas, ¿qué nos faltaba? En la ganancia de ácidos, ¿quiénes estaban? Intoxicaciones. Las intoxicaciones. En muchos otros lugares sí pueden pedir un toxicológico en sangre para pedir ciertos, por ejemplo, de la aspirina o etanol, metanol, podemos pedir en sangre. Pero en otros lados no, aquí no podemos. Entonces, ¿qué podemos? Si hasta aquí veo una acidosis y no hay lactato normal, cetonas normal, función renal normal, ¿qué me queda hacer? Pensar que puede ser una intoxicación. Y para la posibilidad de intoxicación es este octavo paso, es el hiato osmolar. El hiato osmolar es la osmolaridad medida menos la osmolaridad calculada. La medida es la que les da la gasometría, que es el gasómetro con los números. Y la calculada es la que ustedes ya saben sacar, ¿verdad? Sodio menos 140 por 2, ¿cómo es? Sodio por 2 más glucosa, es la osmolaridad. Pueden sacar eso. Y el resultado nos dice que no tiene que ser más de 10 miliosmoles, es decir, de que la osmolaridad medida puede estar a 298 y la osmolaridad calculada no puede superar más de 10 miliosmoles, podrá estar en 200 o en 300. No superan, no hay esa variación, están casi buenas. Y solo cuando la osmolaridad supera esto, o sea, más de 10 miliosmoles, sospechamos en que existe partículas osmóticamente activas en sangre que puedan estar modificando el pH.
y en este caso vamos a sospechar de intoxicaciones. No nos dice qué tipo de intoxicación, pero sí nos dice cuando hay una partícula o una partícula extraña en nuestro organismo que modifica la osmolaridad, pero que además da acidosis. Entonces, una vez hubo un pacientito que llegó, no teníamos una causa, llegó con una acidosis así marcadísima, una acidosis metabólica, y no era renal el paciente, no era cetona, no era lactato, hemos pensado de todo. Incluso por la cetoacidosis, llegó a dializar porque era una forma de poder eliminar esos ácidos. No había un antecedente. Y en este hiato osmolar lo único que sabíamos era que estaba muy aumentado. Nos quedaba la posibilidad de que sea una intoxicación. Y no sé por qué antecedente pensamos que era una intoxicación por metanol. En ese paciente, si es intoxicación por metanol, ¿cuál es su tratamiento? Ahora ya se puede hacer farmacia magistral. Hace 4 o 5 años no había. Lo contrario al metanol es el para evitar que se metabolice y cause esos metabolitos tan tóxicos que dañan la visión, que producen ácido refractario. ¿Qué le vamos a cambiar? El metanol le vamos a cambiar por su hermano del metanol. El etanol. Entonces en ese paciente el antídoto es el etanol. Ahora sí pueden preparar etanol para administrarlo venoso. Y si no había antes, ¿qué creen que hacía? Diurético. ¿Cómo le darían etanol a un paciente? Le dan, creo, un whisky, le daban antes. Sí, eso me Sí. ¿Han visto? Había una foto. Sí. Sí, un whisky así colgando. Sí. Por zona nacional. Porque evitar, claro que también va a causar una acidosis, pero que fácilmente se revierte. Pero lo que queremos es evitar esos metabolitos tóxicos que se quedan en el núcleo de la base y en el loguito. Entonces, utilizamos whisky. Y creo que por gradaciones es diferente, ¿no? El rojo, el negro. Pero utilizamos whisky en ese paciente. Ahora, la farmacia magistral ya prepara etanol y lo prepara para ponerlo venoso, entonces es más práctico y no es vago que le pidan a la familia un whisky. Entonces, más de 10 minutos. Hasta ahí vamos a quedar con esta parte de. Hasta aquí llegamos con la acidosis metabólica. Entonces, esto es esta forma, estas dos primeras formas. ¿Ya? Llegamos a grano. Podemos desarrollar o identificar la mayor cantidad de acidosis metabólicas si seguimos estos pasos, ¿no? No se olviden entonces que siempre ver si el cambio es respiratorio, si hay un trastorno mixto, ver lo del anión K, que es importante para ver la causa, siempre corregir con el valor de la albúmina. En esos casitos especiales, especialmente en los diabéticos, ver esa posibilidad de que exista una alcalosis metabólica añadida, que simplemente va a requerir que lo hidratemos mejor, pero que sería de mucha destreza que lleguen hasta esta posibilidad. Y luego ver si ante todo ese paciente sigue siendo acidótico y no sabemos qué es, su riñón está bien, orina bien, todo está bien, es ver siempre la posibilidad de que exista de intoxicaciones. A este punto, ¿por qué será tan importante la acidosis metabólica? ¿Por qué hemos tenido hemos pasado más de 1 hora y media hablando de acidosis metabólica? ¿Por qué sería importante? ¿Cuál será su clínica? Esto ya para acabar. Con el potasio se podía morir. Con la acidosis se puede morir. Sí. Entonces sí es importante, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de las manifestaciones más importantes están aquí. Es el corazón, el pulmón y el sistema nervioso central. La respiración. Si hay acidosis, empezamos a respirar rápido. Esa respiración es la respiración de Kuznetsov. ¿Qué riesgo hay en respirar rápido? Eso sí estamos compensando. Pero ¿será que este paciente va a pasar así compensando 2 o 3 días en la provincia? No, ¿qué va a pasar? Sí, pero ¿qué después qué va a pasar? Disminuir la captación del En mañana en prácticas.
ese diafragma, que es un músculo, ¿qué va a pasar? Se fatiga. Se va a fatigar. Y si se fatiga, ¿qué va a pasar? No, Va a ser paro. La acidosis es indicación de intubación. ¿Para prevenir qué? La fatiga diafragmática, las respiraciones. Van a ver que en la acidosis diabética, por ejemplo, llegan emergencias y salen y le dicen, señor, lo vamos a tener que intubar, lo vamos a sedar. Y les digo, pero si está despierto. Y sí, está despierto. Y yo les dice, pero su pulmón está bien. Sí, su pulmón está bien. ¿Por qué lo estamos intubando? Para evitar el riesgo de fatiga. Porque con el ventilador ustedes pueden programar, el diafragma no se va a fatigar. Y el ventilador le va a mandar, y va a estar sedadito y hasta que salga de la acidosis. Y no hay el riesgo de que ustedes lo dejen así respirando y en la noche hagan bajos respiratorios humanos. En la disnea, la fatiga de la a nivel cardiovascular, la acidosis que produce en los vasos, primero, vasodilatación. Y eso va a producir hipotensión refractaria. No mejora con medicamentos. Más shock. Si causa shock la acidosis, la misma acidosis produce más vasodilatación, más hipotensión y va a ser un círculo vicioso. Además, no solamente en los vasos sanguíneos, sino en el corazón, disminuye la contractilidad, baja el gasto cardíaco, no buena disponibilidad de oxígeno y además predispone a arritmias, y esas arritmias son igual que con el potasio, arritmias letales, se pueden morir por acidosis. Y a nivel neurológico, ¿qué más puede producir neurológico? Todas las alteraciones del estado de conciencia, desde que esté somnoliento, puede estar irritable, desde que puede estar inquieto, puede estar sudoroso, hasta que puede entrar en un coma metabólico. Por eso es importante las acidosis, porque es indicación de intubación, porque es necesidad de monitorizar el corazoncito, puede hacer arritmias, va a hacer hipotensión, va a hacer más daño y además va a ser eventualmente coma. El paciente que está en coma, ¿qué creen que puede pasar? ¿Cuánto es coma, según el Glasgow? Menos de 3 ya no, solo 2. No, tampoco menos de 6, no, es menos de 8. Y hasta 3, claro. Dice el coma, hasta menos de 8 y es coma. ¿Qué pasa si entra en coma este paciente? ¿Qué riesgo va a haber? ¿Qué va a perder? Progresivamente de 8 va a pasar 7, 5, 4, 3 y va perdiendo poco a poco. ¿Qué pierde? Algo importante, por eso lo intubamos. ¿Qué riesgo hay? ¿Un mecanismo compensador? Pierde reflejos. ¿Qué reflejos? ¿Cómo vamos a ver? Pierde reflejos de protección. Entonces puede vomitar y no se va a defender. Y va a romper. Además, también va a perder o va a tener patrones respiratorios diferentes. El coma va a respirar muy superficial. Y eso va a ocasionar también que hipoventile y va a causar también hipoxemia. También el coma requiere intubación para prevenir, proteger la vía aérea, garantizar oxigenación y que ustedes puedan ventilar como ustedes vean. Ustedes regulan las veces que quieren ambos. Vamos a quedar aquí en una sola clase, salgo y de la otra.